Esta noche vamos a hablar de Saturno, el planeta que todo el mundo reconoce, el de los anillos, el que aparece en todos los pósters de astronomía y en todas las paredes de las aulas. Y aquí está lo que nadie te cuenta. Detrás de esa belleza se esconde uno de los entornos más extremos y violentos de todo el sistema solar, con vientos tan violentos que no se han detenido ni una sola vez en 4.500 millones de años, tormentas capaces de tragarse planetas enteros y anillos que están desapareciendo ahora mismo y que, algún día, se habrán ido para siempre. Al final de esta noche, vas a entender por qué el planeta más hermoso del sistema solar también es el más aterrador. Antes de empezar, si te gusta explorar las profundidades del espacio tanto como a nosotros, dedica un segundo a darle like al video o a suscribirte. Es una acción sencilla, pero ayuda a que este canal llegue a más mentes curiosas como la tuya. Ahora, empecemos. Saturno es el sexto planeta desde el Sol. Órbita a una distancia media de aproximadamente 886 millones de millas. Eso es casi 10 veces más lejos del Sol que la Tierra. La luz que ves reflejada en Saturno ahora mismo salió del Sol hace unos 80 minutos. Cuando lo miras en el cielo nocturno, estás viendo un mundo que está a casi 1.000 millones de millas de distancia. Y aún así, a pesar de toda esa distancia, es uno de los 5 planetas visibles a simple vista. La gente lo ha observado durante miles de años. Los antiguos astrónomos babilonios siguieron sus movimientos por el cielo y crearon tablas para predecir dónde estaría años en el futuro. Los romanos lo llamaron Saturno, en honor a su dios de la agricultura y del tiempo. Durante la mayor parte de la historia humana, no fue más que un punto de luz brillante, ligeramente amarillento, que se desplazaba lentamente contra las estrellas fijas. Entonces, en 1610, Galileo Galilei apuntó por primera vez un telescopio hacia él. Lo que vio lo confundió por completo. Describió a Saturno como si tuviera 2 objetos acompañantes, uno a cada lado. Pensó que estaba viendo un planeta triple. Pero un par de años después, cuando volvió a observarlo, los acompañantes habían desaparecido. Se quedó desconcertado. Escribió que Saturno había devorado a sus propios hijos, una referencia a la figura mitológica, porque aquellos extraños objetos simplemente habían desaparecido. Lo que Galileo estaba viendo, en realidad, aunque no lo entendía, eran los anillos de Saturno, inclinados de canto respecto a la Tierra. Cuando los anillos quedan alineados exactamente de canto, desde nuestro punto de vista, casi desaparecen. Son tan delgados en relación con su anchura que, vistos desde el ángulo adecuado, prácticamente se desvanecen. La primera persona que los identificó correctamente como un sistema plano de anillos fue Christian Huygens, un astrónomo neerlandés, en 1655. Ese mismo año, también descubrió Titán, la luna más grande de Saturno. Y en 1675, Giovanni Cassini descubrió una brecha en el sistema de anillos, la división oscura que hoy lleva su nombre, la división de Cassini, y propuso que los anillos no eran sólidos, sino que estaban formados por muchas partículas separadas. Tenía razón, pero incluso entonces, incluso cuando los astrónomos empezaron a comprender qué estaban viendo realmente, lo que dominaba era la sensación de belleza. Los anillos eran una maravilla. El planeta era una joya. Nadie pensaba en el terror que se escondía debajo. Para empezar a entender qué hace que Saturno sea realmente aterrador, tienes que entender qué es Saturno en realidad. Saturno es un gigante gaseoso. No tiene superficie sólida. No hay suelo sobre el que ponerse de pie. No hay corteza. No hay fondo oceánico. No hay una zona rocosa donde aterrizar. Si de algún modo fueras transportado a Saturno y te soltaran en su atmósfera, no aterrizarías.
simplemente caerías y caerías y seguirías cayendo cada vez más profundo en una atmósfera que se vuelve más densa, más caliente y más aplastante con cada segundo que pasa, hasta que la presión y el calor fueran tan extremos que el propio concepto de caer dejaría de significar algo. El diámetro de Saturno es de aproximadamente 74.000 millas. Es el segundo planeta más grande del sistema solar después de Júpiter. Por volumen, dentro de él cabrían unas 760 tierras. 760. Y aún así, a pesar de su enorme tamaño, Saturno es el planeta menos denso del sistema solar. De hecho, es el objeto de tamaño significativo menos denso de todo nuestro sistema solar. Su densidad media es de unos 0,69 gramos por centímetro cúbico. El agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Esto significa que si pudieras encontrar una bañera lo bastante grande como para contener un planeta de aproximadamente 74.000 millas de ancho, Saturno flotaría en ella. Se balancearía sobre la superficie. Ese único dato es uno de los más extraños de toda la ciencia planetaria. Un planeta casi 8 veces más ancho que la Tierra, con una masa unas 95 veces mayor que la de la Tierra, flotaría en el agua. La razón está en su composición. Saturno está formado de manera abrumadora por hidrógeno y helio, los dos elementos más ligeros del universo. Solo el hidrógeno representa alrededor del 96% de su masa. Hay muy poco de cualquier otra cosa. No hay hierro, no hay silicio, no hay material rocoso denso en cantidades importantes. En esencia, es una enorme bola hecha del mismo material que compone las estrellas, solo que no tiene la masa suficiente para encender la fusión y convertirse en una. Si Saturno fuera unas 80 veces más masivo de lo que es en realidad, la presión y la temperatura de su núcleo alcanzarían umbrales lo bastante altos como para desencadenar la fusión del hidrógeno. Se convertiría en una estrella. En cambio, permanece en esta extraña zona intermedia. No es exactamente una estrella, pero tampoco es un mundo rocoso y sólido. Es algo completamente distinto. Y lo que ocurre dentro de esa enorme bola de gas ligero es donde las cosas empiezan a volverse verdaderamente extrañas. La atmósfera de Saturno es donde vive la primera capa de terror. Desde el espacio, Saturno parece suave. Bandas delicadas de dorado, crema y marrón pálido lo envuelven en franjas anchas. Parece tranquilo, no lo es. Esas bandas son las cimas visibles de enormes sistemas atmosféricos, corrientes en chorro y patrones de circulación impulsados por el calor interno de Saturno y por su rápida rotación. Saturno gira una vez cada 10 horas y 33 minutos. Para un planeta con casi 10 veces el diámetro de la Tierra, eso es extraordinariamente rápido. La Tierra tarda 24 horas en completar una rotación. Saturno lo hace en menos de la mitad de ese tiempo. Ese giro rápido distorsiona la forma del planeta. Saturno no es una esfera perfecta. Se abulta de forma visible en el ecuador y está achatado en los polos. Su diámetro ecuatorial es de unas 74.000 millas, pero su diámetro polar es de solo unas 67.000 millas. La diferencia, de unas 7.000 millas, es visible incluso en imágenes tomadas con telescopios de aficionado. Saturno es el planeta más oblato, el más visiblemente aplastado de todos los planetas del sistema solar, pero el giro no solo distorsiona su forma, también impulsa los vientos, y los vientos de Saturno son extraordinarios. Cerca del ecuador, se han medido velocidades de viento de alrededor de 1.100 millas por hora. Los huracanes más poderosos de la Tierra producen vientos sostenidos de unas 200 millas por hora.
Los tornados más devastadores registrados han alcanzado unas 300 millas por hora. La corriente en chorro ecuatorial de Saturno se mueve a más de 3 veces la velocidad de esos tornados récord y no se detiene. No se debilita cuando se queda sin agua oceánica cálida que la alimente. No se disipa al tocar tierra. No hay tierra que tocar. La corriente en chorro simplemente rodea el planeta sin fin a más de 1000 millas por hora, alimentada por el propio calor interno de Saturno, que irradia hacia afuera desde las profundidades de su interior. Ha estado haciendo esto sin pausa durante todo el tiempo que Saturno ha existido. 4.500 millones de años de viento ininterrumpido e implacable. Para apreciar lo que eso significa realmente, lo que hace un viento de 1100 millas por hora, considera que la velocidad del sonido en la atmósfera terrestre a nivel del mar es de unas 767 millas por hora. La corriente en chorro ecuatorial de Saturno es supersónica según los estándares de la Tierra. Un viento que se movería más rápido que el estampido de un disparo de rifle, más rápido que un avión de combate militar a máxima potencia, y rodea por completo un planeta con una circunferencia de 227.000 millas. Nada lo frena, nada lo interrumpe. No hay costas donde toque tierra y pierda energía. No hay cordilleras que desvíen o rompan el flujo. Simplemente circula, impulsado desde abajo por el calor que asciende desde el interior de Saturno y lleva haciendo exactamente eso desde que se formó el planeta. Ahora, imagina lo que significaría volar un avión a través de ese entorno. Un avión de pasajeros moderno tiene una velocidad de crucero de unas 550 millas por hora. Si pusieras ese avión dentro de la corriente en chorro ecuatorial de Saturno, solo el viento se movería al doble de la velocidad de crucero del avión. Las fuerzas aerodinámicas sobre cualquier estructura que entrara en esa atmósfera a esas velocidades serían feroces. No habría vuelo estable, no habría navegación nivelada. Solo existiría el muro aullante de viento y la presión aplastante aumentando desde abajo. La atmósfera de Saturno no es un lugar donde algo diseñado para volar, tal como entendemos el vuelo, pudiera sobrevivir. Es un lugar donde el viento es el hecho físico principal, y todo lo demás, la química, la temperatura y la presión, queda en segundo plano frente a la pura violencia cinética del movimiento atmosférico. Pero los vientos son solo el principio, porque dentro de la atmósfera de Saturno se forman tormentas, y las tormentas de Saturno no se parecen a nada de lo que ocurre en la Tierra. Cada 20 o 30 años, algo extraordinario sucede en Saturno. Una tormenta estalla en latitudes ecuatoriales y crece tanto, tan rápido y de forma tan dramática que llega a ser visible desde la Tierra con un telescopio de patio trasero. Estos eventos se llaman grandes manchas blancas. El registro histórico de sus apariciones se remonta al siglo XX y los astrónomos creen que han estado repitiéndose en Saturno desde mucho antes. Son lo bastante predecibles como para que, cuando una no aparece más o menos en la fecha esperada, los astrónomos lo noten. La más reciente y la más estudiada ocurrió en 2010 y 2011. En diciembre de 2010, una brillante mancha blanca apareció en el hemisferio norte de Saturno. Los astrónomos la detectaron casi de inmediato y empezaron a observarla. En cuestión de semanas, se había expandido hasta convertirse en una banda de tormentas que se extendía por completo alrededor del planeta, un sistema tormentoso que rodeaba Saturno en su latitud como un cinturón, envolviendo por completo un planeta con una circunferencia de unas 227.000 millas. La cabeza de la tormenta, la parte más activa y convectiva, por sí sola medía unas 12.000 millas de ancho. Una única estructura tormentosa más grande que la Tierra. La nave espacial Cassini de la NASA, que estaba en órbita alrededor de Saturno en ese momento,
tenía una vista privilegiada. Lo que registró fue extraordinario. La tormenta produjo rayos aproximadamente 10,000 veces más potentes que los rayos más poderosos de la Tierra. 10,000 veces. Las ondas de radio generadas por esos rayos podían detectarse desde la Tierra. La tormenta agitó la atmósfera superior de Saturno con tanta violencia que arrastró material desde capas profundas hacia arriba, mezclando la química atmosférica de formas que los científicos seguían intentando comprender por completo años después. Persistió durante aproximadamente 200 días antes de acabar fusionándose con su propia estela turbulenta y desvanecerse. 200 días de tormenta continua rodeando un planeta. Y luego terminó. Hasta la siguiente, quizá dentro de 20 o 30 años, cuando el ciclo vuelva a empezar. Pero las grandes manchas blancas, por impresionantes que sean, no son la característica más permanente ni, en cierto modo, la más inquietante de la atmósfera de Saturno. Para eso, tienes que mirar al Polo Norte. Cuando la nave Cassini envió por primera vez imágenes claras del Polo Norte de Saturno, los científicos esperaban ver algo más o menos familiar. Un vórtice polar, quizá algún tipo de patrón de circulación circular cerca del eje. Lo que vieron, en cambio, los dejó realmente desconcertados. Allí, en la parte superior del eje de Saturno, había un enorme patrón nuboso hexagonal, un hexágono. 6 lados perfectamente rectos. Cada lado medía aproximadamente 8,700 millas de largo. Toda la estructura es lo bastante grande como para contener 2 tierras colocadas una al lado de la otra. Había estado allí al menos desde los sobrevuelos de las Voyager a principios de la década de 1980. Eso significa que este sistema tormentoso hexagonal ha estado presente de forma continua en la atmósfera de Saturno durante al menos 4 décadas de observación directa, y muy posiblemente durante mucho más tiempo. El hexágono gira. Completa una rotación completa en unas 10 horas y 39 minutos, lo cual está cerca de la tasa de rotación interna de Saturno, lo que sugiere que está conectado con algo profundo del planeta. Y no es solo una característica superficial de la atmósfera superior. Dentro del hexágono, los vientos son inmensos, con velocidades que se acercan a las 200 millas por hora, girando alrededor de un vórtice central, justo en el polo. Ese vórtice central, un enorme ciclón turbulento en el polo norte de Saturno, es por sí solo unas 50 veces más grande que un huracán atlántico típico en la Tierra. Durante mucho tiempo, los científicos tuvieron dificultades para explicar por qué tenía forma de hexágono. ¿Por qué no un círculo, que es lo que esperarías de un vórtice giratorio simple? La respuesta, desarrollada mediante experimentos de laboratorio y modelos informáticos, implica la interacción entre la corriente en chorro polar, de movimiento rápido, y masas de aire más lentas en latitudes ligeramente más bajas. Bajo las condiciones exactas, esta interacción crea una onda estacionaria, un patrón de onda que permanece fijo en relación con la rotación del planeta, con 6 lados. 6 lados resulta ser la solución estable para la combinación concreta de velocidad de la corriente en chorro y tasa de rotación planetaria que posee Saturno. Es un fenómeno de dinámica de fluidos. El hexágono es real. Es físico, ha sido estable durante décadas y es una de las cosas con aspecto más alienígena del sistema solar. El color del hexágono incluso ha cambiado con el tiempo. En los años en que Cassini llegó, el hemisferio norte de Saturno estaba en invierno y el hexágono polar aparecía de un azul profundo, el equivalente saturniano de un cielo polar de invierno. A medida que el hemisferio norte entró en verano durante la misión Cassini, el color cambió hacia el dorado, mientras las reacciones fotoquímicas modificaban la química de la atmósfera. Una estación en Saturno dura unos 7 años terrestres
y la atmósfera del planeta cambia de color con las estaciones, igual que las hojas cambian de color en la Tierra, aunque por razones muy diferentes, impulsadas por la química de las nubes, activada por la luz solar y no por la clorofila de los árboles. Pero para entender de verdad la capacidad de Saturno para lo extremo, hay que ir más profundo. Bajo la atmósfera visible, las cosas se intensifican muy rápido. Descender en Saturno es, en concepto, un viaje sin retorno. Entras por las cimas de las nubes. La primera capa nubosa que encontrarías está hecha de cristales de hielo de amoníaco. Estas son las nubes blancas y de color crema visibles desde la Tierra. Debajo de eso, la temperatura aumenta y encuentras nubes formadas por hidrosulfuro de amonio, un compuesto que en la Tierra tiene un olor profundamente desagradable. Debajo de eso, nubes de hielo de agua y debajo, gotas de agua líquida. Pero sigues estando en lo que llamaríamos la atmósfera. La presión aumenta con cada milla de descenso. En la Tierra, la presión atmosférica a nivel del mar es de 1 bar. Eso es a lo que nuestros cuerpos están adaptados. Con cada tramo que desciendes en la atmósfera de Saturno, la presión sube de forma implacable. Unos cientos de millas más abajo, la presión ya es aplastante. El gas que te rodea se vuelve más denso, más caliente, más opaco. Y entonces, en algún punto, deja de existir una distinción significativa entre la atmósfera y el interior. El gas simplemente se vuelve más y más denso sin ninguna frontera. No hay superficie. No hay un momento en el que el gas termine y empiece lo sólido. Es una transición continua y perfecta desde gas tenue hasta algo que ya no se comporta como gas en absoluto. A profundidades de varios miles de millas, la presión alcanza niveles de alrededor de 2 millones de veces la presión atmosférica de la Tierra. Bajo esas presiones, el hidrógeno no se comporta como estamos acostumbrados. El hidrógeno en condiciones normales es un gas ligero, incoloro e inflamable. A presiones extremadamente altas, primero pasa a ser líquido, pero comprímelo aún más. Y el interior de Saturno hace exactamente eso. Y ocurre algo extraordinario. Los electrones que normalmente permanecen unidos a átomos individuales de hidrógeno son forzados a liberarse. Empiezan a moverse libremente a través del material, como los electrones se mueven a través de un metal. El hidrógeno se vuelve eléctricamente conductor. Se convierte, en el lenguaje de la física, en hidrógeno metálico. Este es un estado de la materia que durante la mayor parte de la historia humana fue puramente teórico. Sabíamos que las presiones dentro de los gigantes gaseosos eran lo bastante altas como para producirlo, pero no podíamos crearlo en un laboratorio. En las últimas décadas, usando equipos de presión extrema, los científicos han conseguido producir diminutas muestras de hidrógeno metálico durante fracciones de segundo. Lo que encontraron coincidía con las predicciones teóricas. En lo profundo de Saturno existe una vasta región de miles de millas de espesor, donde el hidrógeno existe como un fluido metálico, no sólido, no gas, un metal líquido hecho del elemento más ligero de la tabla periódica. Esta capa de hidrógeno metálico es casi con toda seguridad responsable del potente campo magnético de Saturno. Mientras se agita y fluye en el interior profundo de Saturno, impulsada por corrientes de convección y por la rápida rotación del planeta, genera corrientes eléctricas. Esas corrientes eléctricas generan un campo magnético. El campo magnético de Saturno es aproximadamente 578 veces más potente que el de la Tierra. Se extiende muy lejos en el espacio, creando una magnetosfera, una región del espacio dominada por la influencia magnética del planeta, que se prolonga millones de millas desde Saturno. La interacción entre el viento solar y la magnetosfera de Saturno produce auroras cerca de los polos.
Son similares en concepto a las luces del norte y del sur de la Tierra, pero mucho más energéticas y a una escala muchísimo mayor. Estas auroras son principalmente ultravioletas e infrarrojas en longitud de onda, fuera del rango de la visión humana, pero las observaciones del telescopio espacial Hubble las han capturado. Forman anillos alrededor de los polos de Saturno, cortinas brillantes de emisión que marcan el lugar donde partículas cargadas de la magnetosfera descienden canalizadas hacia la atmósfera y chocan con los gases atmosféricos. Los polos de Saturno brillan constantemente, invisibles a simple vista, pero reales. En el centro mismo de Saturno, casi con toda seguridad hay un núcleo. Los modelos sugieren que tiene entre 10 y 20 veces la masa de la Tierra, compuesto de roca, metal y posiblemente hielo comprimidos hasta densidades extraordinarias. Pero ni siquiera este núcleo interno se entiende por completo. Algunos modelos recientes, basados en mediciones de cómo oscila el campo gravitatorio de Saturno, una técnica llamada sismología aplicada a un planeta, sugieren que el núcleo quizá no sea una esfera nítida y diferenciada. Puede que sea lo que se llama un núcleo difuso, una región dispersa donde el material rocoso está disuelto y mezclado con el hidrógeno metálico que lo rodea. El núcleo se funde con el interior que tiene encima sin un borde claro, un planeta que se difumina de arriba a abajo, desde la cima de las nubes hasta el centro, sin fronteras, sin superficies, solo compresión gradual e implacable. Si el interior de Saturno es aterrador por su extremidad, los anillos lo son de una forma completamente diferente. Son una de las cosas más hermosas del sistema solar. También son una de las más violentas y una de las más temporales. Los anillos de Saturno abarcan una distancia enorme, desde el borde interior del anillo D, el anillo más interno y tenue, hasta el borde exterior del anillo A. El sistema principal de anillos visibles se extiende unas 170.000 millas desde el planeta. Si colocaras ese sistema de anillos en la Tierra, abarcaría más que la distancia entre la Tierra y la Luna. Y aún así, a pesar de su enorme anchura, los anillos principales son extraordinariamente delgados. De media, su grosor está entre 30 pies y unos 3.000 pies. Esa proporción, 170.000 millas de ancho y unos pocos cientos de pies de grosor, es más extrema que la proporción entre una hoja de papel y un campo de fútbol. Los anillos están formados principalmente por hielo de agua, partículas que van desde diminutos granos de polvo hasta fragmentos del tamaño de una casa, todas orbitando Saturno en un disco plano. Eso suena tranquilo. No lo es. Dentro de los anillos, las colisiones ocurren constantemente. Cada partícula está en su propia órbita. Las órbitas a distancias ligeramente distintas de Saturno viajan a velocidades ligeramente distintas. Las partículas se empujan y chocan continuamente, se rompen en piezas más pequeñas y de vez en cuando se agrupan. Los anillos están en un estado constante de molienda, agitación y catástrofe a cámara lenta. Algunos de los efectos más dramáticos vienen de la interacción entre los anillos y las lunas de Saturno. Saturno tiene 85 lunas confirmadas, más que cualquier otro planeta del sistema solar. Varias orbitan dentro de los anillos o justo fuera de ellos, y su influencia gravitatoria da forma a los anillos de maneras que tardaron décadas en comprenderse. La luna Prometeo, por ejemplo, orbita justo dentro del estrecho anillo F. Cada vez que Prometeo pasa cerca del anillo F, tira gravitacionalmente del material del anillo, creando canales, torceduras y acumulaciones en él. Deja su huella gravitatoria en la estructura del anillo en cada pasada. Observa el anillo F con el tiempo y puedes ver las distorsiones que Prometeo deja atrás, ola tras ola,
cada una como una impresión de la gravedad de una luna. Luego están las resonancias. Cuando el período orbital de una luna es una fracción simple, un medio, un tercio o 2/3 del período orbital de una partícula del anillo, la luna ejerce un empujón gravitatorio regular y repetido sobre esas partículas en el mismo punto de su órbita. Esos empujones se acumulan con el tiempo, pueden llevar las partículas a nuevas órbitas o limpiar ciertas regiones por completo. Así es como se mantiene la división de Cassini. Esa brecha en los anillos, de unas 2.900 millas de ancho, corresponde a una resonancia de 2:1 con Mimas, una luna de Saturno. Una partícula que orbitara en la división de Cassini daría exactamente 2 vueltas alrededor de Saturno por cada vuelta de Mimas. Ese empujón gravitatorio repetido, siempre en el mismo punto de la órbita de la partícula, ha limpiado la mayor parte del material de esa zona durante millones de años. La división de Cassini parece vacía desde la Tierra. No está completamente vacía. Todavía hay algunas partículas allí, pero es muchísimo menos densa que los anillos a ambos lados. Mimas la talló, pero las lunas no solo dan forma a los anillos, también los alimentan y los drenan. Los anillos de Saturno están perdiendo material de forma activa. Partículas cargadas de los anillos son canalizadas continuamente a lo largo de las líneas del campo magnético de Saturno hacia la atmósfera superior, en un proceso llamado lluvia de anillos. Investigadores que usaron datos de la nave Cassini estimaron que Saturno está perdiendo entre 400 y 900 kilogramos de material de sus anillos por segundo, no por año, por segundo. A ese ritmo, todo el sistema de anillos, que tiene una masa estimada aproximadamente igual a la masa de la luna Mimas, unos 40 quintillones de kilogramos, desaparecería en algún punto entre 40 millones y unos pocos cientos de millones de años. En términos cósmicos, eso es un parpadeo. El sistema solar tiene 4.500 millones de años. Si los anillos se han estado erosionando a su ritmo actual, solo han existido en su forma espectacular actual durante un periodo muy breve, geológicamente hablando. Algunas estimaciones sitúan la edad del sistema principal de anillos en solo unos 100 millones de años. Eso significaría que los anillos de Saturno son geológicamente jóvenes. No se formaron con el planeta. Se formaron, o al menos adoptaron su forma actual, mucho más recientemente. Los anillos que desconcertaron a Galileo, los anillos que se han convertido quizá en la imagen más icónica asociada a cualquier planeta del sistema solar, podrían ser un fenómeno temporal en la escala de tiempo de la historia del sistema solar. Esto es lo que hace que los anillos de Saturno resulten realmente inquietantes cuando los entiendes. No solo su violencia, sino su impermanencia. Nosotros existimos justo en un momento en el que Saturno lleva su adorno más espectacular. Ese momento no durará. Las civilizaciones futuras que miren Saturno dentro de cientos de millones de años podrían ver un planeta muy diferente. Los anillos habrán desaparecido o se habrán reducido a una sombra tenue de lo que son hoy. Y nuevas civilizaciones, si surgen en algún mundo futuro que orbite una estrella lejana, podrían mirar nuestro sistema solar y ver un Saturno que no se parece en nada al Saturno que conocemos. Un gigante gaseoso con bandas, simple, sin corona. La pregunta de dónde vinieron los anillos todavía no está resuelta del todo, pero la idea principal es que representan los restos destrozados de algo que existió una vez, algo importante, posiblemente una luna que se acercó demasiado a Saturno. Dentro de cierta distancia de Saturno, llamada límite de Roche, las fuerzas de marea se vuelven lo bastante fuertes como para superar la cohesión gravitatoria de un cuerpo sólido.
Una luna que cruzara dentro del límite de Roche empezaría a romperse. Las fuerzas de marea, tirando con más fuerza del lado cercano que del lado lejano, estirarían y desgarrarían el objeto, desmenuzándolo en piezas cada vez más pequeñas, hasta que no quedara nada, salvo un disco de escombros. Esos escombros, durante millones de años, se extenderían, chocarían, se triturarían y se ordenarían hasta formar las estructuras planas en forma de anillo que vemos hoy. Algunos modelos sugieren que esta destrucción ocurrió relativamente hace poco en términos geológicos, quizá alrededor de la época del bombardeo intenso tardío, cuando el sistema solar estaba atravesando un periodo de gran agitación gravitatoria que envió muchos objetos hacia nuevas trayectorias. Una luna en el lugar equivocado, en el momento equivocado, arrastrada dentro del límite de Roche por alguna interacción gravitatoria, destrozada por las mareas de Saturno y convertida en un anillo. Es una historia de origen violenta para algo tan hermoso. Pero Saturno tiene la costumbre de crear cosas hermosas mediante procesos violentos. Una de las líneas de evidencia más reveladoras de que los anillos son relativamente jóvenes viene de su composición. Las partículas de los anillos son extraordinariamente brillantes y reflectantes. Los anillos principales reflejan entre el 60 y el 80% de la luz solar que les llega. Esta alta reflectividad encaja con que los anillos estén hechos sobre todo de hielo de agua muy puro. Pero aquí está el problema. El espacio no está limpio. El sistema solar está lleno de polvo interplanetario, restos de cometas y asteroides, material oscuro que deriva constantemente por el sistema solar. Con el tiempo, este polvo lo cubre todo. Las superficies antiguas se oscurecen. La superficie de la Luna es oscura en muchos lugares, porque lleva más de 4.000 millones de años en el sistema solar, acumulando polvo espacial. Si los anillos de Saturno también tuvieran 4.500 millones de años, deberían verse oscuros. Deberían estar contaminados, cubiertos por una capa de material caído, mucho menos reflectantes de lo que son ahora. El hecho de que sigan siendo tan brillantes y tan puros en composición sugiere que no han estado ahí el tiempo suficiente como para ensuciarse. Están demasiado limpios para ser antiguos. Las lunas interiores de Saturno, las que orbitan cerca del planeta y dentro de los anillos o cerca de ellos, también dan pistas sobre la juventud de los anillos. Se cree que estas lunas se formaron a partir de material de los anillos en escalas de tiempo relativamente cortas. Si los anillos son jóvenes, las lunas interiores también lo son. Pan, Atlas, Prometeo, Pandora, Epimeteo y Jano. Todas estas pequeñas lunas de forma irregular, que orbitan dentro de los anillos principales o justo fuera de ellos, en este modelo no son cuerpos antiguos que quedaron de la formación del sistema solar. Son nuevas. Se ensamblaron a partir de partículas de los anillos hace relativamente poco en términos geológicos y siguen creciendo o cambiando a medida que el material de los anillos continúa chocando contra ellas, cubriéndolas y alterando sus formas. Este es un sistema solar que está cambiando activamente ahora mismo, no en un futuro abstracto. Los anillos se están erosionando. Las lunas interiores están siendo moldeadas por el material de los anillos que se acumula sobre ellas. El planeta que hay debajo está recibiendo una lluvia continua de partículas de los anillos. El sistema está en movimiento. No se verá igual dentro de 100 millones de años que como se ve hoy. Y no se veía igual hace 100 millones de años que ahora. El Saturno que conocemos es una instantánea de un proceso en marcha. Un momento atrapado dentro de una transformación muy larga y muy lenta. Hay algo especialmente interesante en cómo las lunas de Saturno interactúan entre sí, no solo con los anillos. El sistema de lunas de Saturno contiene algunas de las interacciones gravitatorias más complejas del sistema solar.
Varias de las lunas de Saturno están bloqueadas en lo que se llaman resonancias orbitales entre ellas. Encélado y Dione, por ejemplo, están en una resonancia de 2:1. Encélado completa exactamente 2 órbitas por cada órbita de Dione. Esto significa que cada vez que Encélado adelanta a Dione, está en el mismo punto de ambas órbitas. Por lo tanto, la interacción gravitatoria entre ellas es periódica y amplificada. La misma configuración se repite una y otra vez. Esta resonancia no es solo una coincidencia. Se ha mantenido porque la resonancia es estable y porque los pequeños empujones que de otro modo sacarían a Encélado y Dione de la resonancia son contrarrestados por la propia resonancia. Más importante aún, esta resonancia tiene una consecuencia física para Encélado. El empujón gravitatorio repetido de Dione deforma a Encélado mientras orbita, comprimiéndolo y estirándolo ligeramente en cada ciclo orbital. Esto es calentamiento por marea, el mismo principio que calienta una pieza de metal si la doblas repetidamente. La fricción dentro del interior de Encélado, generada por la deformación de marea, produce calor. Ese calor es casi con toda seguridad lo que mantiene el océano de agua líquida bajo la corteza de hielo de Encélado. Sin la resonancia con Dione, Encélado podría ser un mundo congelado y geológicamente inactivo. En cambio, es uno de los cuerpos más activos geológicamente del sistema solar, expulsando su océano al espacio y posiblemente albergando vida. La danza orbital entre 2 lunas, separadas por cientos de miles de millas, es lo que crea las condiciones para un mundo oceánico potencialmente habitable. La gravedad lo conecta todo. La órbita de Titán también afecta a otras lunas del sistema de Saturno. Titán es tan masivo, contiene más del 90% de la masa de todas las lunas de Saturno juntas, que domina la dinámica de la parte exterior del sistema lunar. Varias de las lunas más pequeñas del sistema exterior siguen órbitas complejas y caóticas que han sido moldeadas durante miles de millones de años por interacciones gravitatorias con Titán. Se cree que algunas de estas pequeñas lunas exteriores, a veces llamadas Grupo Nórdico, Grupo Inuit y Grupo Gálico, son objetos capturados, asteroides u objetos del cinturón de Kuiper, que se acercaron demasiado a Saturno y fueron capturados en órbita. Orbitan Saturno en sentido retrógrado, opuesto a la dirección de rotación del planeta, lo cual es una señal de objetos capturados en lugar de objetos formados en el lugar. Saturno ha estado atrapando cosas durante miles de millones de años. Ha barrido pequeños cuerpos que se acercaron lo suficiente como para ser capturados, añadiéndolos a su creciente colección de lunas. El sistema de Saturno que vemos hoy no es solo lo que se formó allí, también es lo que Saturno ha ido recogiendo por el camino. Una acumulación, un registro de 4.500 millones de años de historia gravitatoria. La cuestión de si existe vida en el sistema solar exterior es una que el sistema de Saturno ha vuelto verdaderamente urgente. Antes de las misiones Voyager, se asumía que la vida en el sistema solar, si existía más allá de la Tierra, estaba limitada al sistema solar interior, a Marte, quizá a condiciones donde la luz solar fuera lo bastante intensa como para calentar una superficie, impulsar la fotosíntesis y mantener un clima templado. Se pensaba que el agua líquida requería cercanía al Sol. Esa suposición se deshizo en el momento en que los científicos vieron Encélado, y antes de Encélado se deshizo con Europa, la luna de Júpiter, que parece tener un océano subsuperficial similar. El descubrimiento de que el agua líquida puede existir lejos del Sol, mantenida líquida no por la luz solar, sino por el calentamiento de marea causado por resonancias orbitales, amplió de forma fundamental la variedad de lugares donde ahora tenemos que buscar vida. El sistema solar exterior no es un desierto congelado donde no puede ocurrir nada interesante. Es una colección de mundos con océanos ocultos,
con química orgánica y con fuentes de energía que no tienen nada que ver con el Sol. Y en el sistema de Saturno en concreto, hay al menos 2 mundos, Encélado y Titán, donde parecen estar presentes los ingredientes para la vida tal como la conocemos o para la vida tal como podríamos imaginarla. Esto cambia por completo la forma en que pensamos sobre la probabilidad de vida en el universo. Porque si la vida puede surgir en los fríos confines exteriores de un sistema solar, en una luna diminuta, que orbita un gigante gaseoso, con solo calentamiento de marea y energía química para trabajar, entonces el número de entornos habitables en la galaxia es muchísimo mayor de lo que pensábamos. Cada estrella de la Vía Láctea, con un análogo de Júpiter o Saturno, podría, en principio, tener lunas con océanos subsuperficiales. Cada luna exterior en una resonancia de marea es un hábitat potencial. Hay cientos de miles de millones de estrellas en la Vía Láctea. Los escenarios del sistema solar exterior que las lunas de Saturno nos están enseñando podrían estar ocurriendo en una enorme cantidad de mundos que todavía ni siquiera podemos ver. Saturno no es solo un planeta, es una prueba de concepto. Nos está mostrando que el universo es más habitable de lo que imaginábamos, y lo hace desde casi 1.000 millones de millas de distancia, a través de las débiles señales de radio que logran regresar a la Tierra desde un puñado de naves espaciales que la humanidad tuvo la ambición y la habilidad de enviar hasta allí. Antes de la misión Cassini, teníamos imágenes de las lunas de Saturno tomadas durante los sobrevuelos de las Voyager, fotografías detalladas pero breves instantáneas en el tiempo. Cassini nos dio algo diferente. 13 años en órbita, más de 4.000 órbitas completadas, sobrevuelos cercanos de decenas de lunas, y lo que encontró cambió nuestra comprensión de lo que pueden ser las lunas. Titán es la luna más grande de Saturno, y según cualquier medida, uno de los objetos más extraordinarios del sistema solar. Es la segunda luna más grande del sistema solar, apenas más pequeña que Ganímedes, la luna de Júpiter. Es más grande que el planeta Mercurio y tiene algo que casi ninguna otra luna tiene: una atmósfera densa. La atmósfera de Titán es aproximadamente 1,5 veces más densa que la de la Tierra en la superficie. Está compuesta principalmente de nitrógeno, con metano y otros compuestos orgánicos. La neblina naranja, que le da a Titán su color característico, proviene de moléculas orgánicas complejas llamadas tolinas, que se forman cuando la luz solar rompe moléculas de metano y nitrógeno en lo alto de la atmósfera, y los fragmentos se recombinan en estructuras más grandes y complejas. Estas tolinas llueven sobre la superficie de Titán, cubriéndola con una fina capa de material orgánico complejo. En la superficie de Titán, la temperatura es de unos 290 grados Fahrenheit bajo cero, o 179 grados Celsius bajo cero, lo bastante fría como para que el hielo de agua sea tan duro como el granito. Pero a esas temperaturas, el metano puede existir como líquido, y Titán tiene un ciclo del metano, del mismo modo que la Tierra tiene un ciclo del agua: evaporación, nubes, lluvia, ríos, lagos y mares. Titán tiene uno construido sobre metano. Hay lagos y mares en la superficie de Titán llenos de metano y etano líquidos. Hay ríos que han excavado canales en el paisaje. Hay dunas de material orgánico, dunas oscuras que cubren vastas regiones cerca del Ecuador. Cuando la sonda Huygens, liberada por Cassini, descendió a través de la atmósfera de Titán en enero de 2005, envió imágenes durante el descenso y desde la superficie. El paisaje parecía, de una manera desorientadora, familiar. Guijarros redondeados, esparcidos sobre una llanura plana, lo que parecía una línea de costa, con canales de drenaje cortando material más oscuro de las tierras altas. Parecía algo que podrías ver en la Tierra desde un avión volando bajo, pero todo era alienígena. Las rocas eran hielo de agua.
Los canales de drenaje estaban tallados por metano, no por agua. Los guijarros habían sido suavizados no por un río de agua en movimiento, sino por gas natural líquido fluyendo. Titán plantea una pregunta que es realmente difícil de descartar. Si allí está ocurriendo química orgánica compleja, si hay un disolvente líquido, si hay energía procedente del calentamiento de marea de Saturno y de la débil luz solar que llega hasta tan lejos, ¿hay vida? No vida como la nuestra. No vida basada en agua y en la bioquímica que conocemos, sino quizá una forma de química lo bastante compleja como para desarrollar moléculas autorreplicantes. Algo que use metano líquido como disolvente, del mismo modo que nuestras células usan agua. La respuesta honesta es que no lo sabemos. Pero la pregunta es científicamente legítima. Titán es, en muchos sentidos, un laboratorio natural de química prebiótica. Un mundo donde moléculas orgánicas complejas se están sintetizando continuamente a partir de materias primas simples, cayendo del cielo, acumulándose en la superficie y disolviéndose en lagos de metano. Algo está ocurriendo allí. Las tolinas de la superficie de Titán son algunas de las moléculas orgánicas más complejas encontradas en cualquier parte del sistema solar fuera de la Tierra. Los experimentos de laboratorio que simulan la química atmosférica de Titán producen cientos de compuestos orgánicos diferentes, incluidos precursores de aminoácidos, moléculas que en la Tierra son los bloques de construcción de las proteínas. Esos compuestos se están formando ahora mismo en la atmósfera de Titán, todos los días, en cantidades enormes. Descienden lentamente y se acumulan en la superficie. Se disuelven en los lagos y mares de metano. Interactúan entre sí, con el metano y con el hielo de agua del lecho rocoso que hay debajo. Se desconoce si alguna de estas reacciones químicas cruza el umbral hacia algo que llamaríamos vida. Pero la dirección que sigue, desde moléculas simples hacia una complejidad creciente, es la misma dirección que seguía la química de la Tierra hace 4.000 millones de años. La luna más grande de Saturno podría estar ejecutando una versión lenta del mismo experimento que produjo la vida en la Tierra, ejecutándolo en una línea temporal diferente, con materias primas diferentes, a temperaturas 290 grados más bajas que cualquier cosa que la vida terrestre pueda soportar. Saber si es un experimento exitoso es una de las preguntas más importantes que la ciencia intentará responder durante el próximo siglo, y vamos a ir allí para averiguarlo. Dragonfly volará a través de la atmósfera de Titán, aterrizará en distintos entornos, tomará muestras de la química de las dunas, las orillas de los lagos y los suelos de los cráteres, lugares donde el agua, el hielo y el material orgánico se han mezclado en algún momento de la historia geológica, creando exactamente el tipo de complejidad química que podría nutrir la vida. Si hay vida en Titán, Dragonfly podría detectarla. Si no la hay, Dragonfly nos dirá dónde se detuvo la química y por qué. Cualquiera de las dos respuestas será extraordinaria. Algo está ocurriendo allí. El sistema de Saturno es tan rico en posibilidades que resulta difícil asimilarlo por completo. Tiene 85 lunas confirmadas. Tiene un sistema de anillos que funciona como un sismógrafo natural para el interior del planeta. Tiene una magnetosfera que protege a sus lunas interiores del viento solar. Tiene una tormenta polar hexagonal que ha sido estable durante al menos 40 años. Tiene un núcleo que quizá no tenga frontera. Está perdiendo sus anillos a un ritmo medible cada segundo y esconde, bajo el hielo de al menos una pequeña luna, un océano de agua líquida que expulsa su contenido directamente al espacio. Cada vez que un nuevo instrumento observa este sistema con más detalle, encuentra algo nuevo. Cada vez que se construye un nuevo modelo para explicar lo que observamos, tiene que tener en cuenta otra capa de complejidad,
Saturno no es un sistema simple. Es uno de los entornos más dinámicamente ricos, científicamente productivos y físicamente extremos del sistema solar, y apenas hemos empezado a comprenderlo. Luego está Encélado. Encélado es pequeño, de solo unas 313 millas de diámetro, diminuto según los estándares de las lunas. Y aún así, Encélado podría ser el cuerpo más emocionante de todo el sistema solar cuando se trata de la pregunta de si existe vida más allá de la Tierra. En 2005, Cassini voló cerca de Encélado y detectó algo inesperado: vapor de agua y partículas de hielo saliendo de la región del Polo Sur en enormes penachos. Géiseres, chorros de material que emergían de una serie de largas fracturas paralelas en el hielo cerca del Polo Sur. Fracturas que, por su aspecto característico en imágenes infrarrojas, recibieron el apodo de rayas de tigre. Cada raya mide aproximadamente 80 millas de largo. Y desde estas rayas, vapor de agua, partículas de hielo, moléculas orgánicas e hidrógeno molecular son expulsados continuamente al espacio a unas 1000 millas por hora. Este material forma un enorme penacho que se eleva cientos de millas sobre la superficie y se extiende por el espacio. Cassini voló a través de él, directamente a través del penacho, varias veces. Lo que encontró conmocionó a la comunidad científica. El penacho contiene compuestos orgánicos complejos. Contiene nanopartículas de sílice, diminutas partículas de material rocoso que solo pueden formarse cuando agua líquida a alta temperatura está en contacto directo con roca silicatada. Eso significa que, en algún lugar bajo la corteza de hielo de Encélado, hay un océano de agua líquida. Y en el fondo de ese océano, donde el agua se encuentra con el interior rocoso, hay fuentes hidrotermales. En la Tierra, las fuentes hidrotermales en el fondo del océano, donde agua caliente rica en minerales brota de grietas en el lecho marino, sostienen ecosistemas enteros. Vida que nunca ha visto la luz del sol. Vida que obtiene su energía por completo de reacciones químicas que involucran los minerales y gases de esas fuentes. Microbios, gusanos, cangrejos y peces, todos viviendo en oscuridad permanente, sostenidos únicamente por el calor y la química de abajo. Encélado parece tener exactamente esas condiciones: agua líquida, un lecho marino rocoso, actividad hidrotermal, moléculas orgánicas, hidrógeno molecular, que es una fuente de energía química que ciertos microbios de la Tierra usan para alimentar su metabolismo. Todo lo que asociamos con la habitabilidad para el tipo de vida que conocemos. Y como Encélado expulsa activamente material de su océano al espacio, ni siquiera tendríamos que aterrizar y perforar el hielo para tomar muestras. Podríamos volar a través del penacho y recoger directamente el agua del océano. Cassini hizo esto. Una misión futura, con instrumentos más sofisticados de detección de vida, podría, en principio, detectar biofirmas en el penacho simplemente volando a través de él. De todos los lugares del sistema solar donde podría existir vida más allá de la Tierra, Encélado está entre los candidatos más fuertes. Una luna diminuta en órbita alrededor de un enorme gigante gaseoso, a casi 900 millones de millas del Sol, expulsando silenciosamente su océano oculto al espacio como un mensaje escrito en vapor de agua. Un mensaje que ya hemos leído en parte. Las moléculas orgánicas que Cassini encontró en el penacho. Las partículas de sílice que indican actividad hidrotermal. El hidrógeno molecular que indica reacciones geoquímicas en curso. Estas no son señales ambiguas. Son indicadores claros de las condiciones que asociamos con la habitabilidad. Si esas condiciones han producido vida, o están en proceso de hacerlo, sigue siendo la gran pregunta abierta. Pero ya no es una pregunta sobre si las condiciones son adecuadas. Lo son. La pregunta es si la vida las ha aprovechado.
Y esa es una pregunta que solo una misión de regreso puede responder. La historia de cómo sabemos todo esto es, por sí sola, otro tipo de maravilla. En 1977, la NASA lanzó 2 naves espaciales, Voyager 1 y Voyager 2. Fueron enviadas en un gran recorrido por el sistema solar exterior, aprovechando una rara alineación de los planetas exteriores que ocurre aproximadamente una vez cada 175 años. Esta alineación, llamada trayectoria del gran recorrido, permitió que una nave usara la gravedad de cada planeta exterior como tirachinas hacia el siguiente, visitando Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno en secuencia, sin necesitar combustible suficiente para llegar a cada planeta de forma independiente. La ventana para esta trayectoria era estrecha. No volvería a presentarse hasta mucho más de un siglo después. La decisión de enviar naves por esta trayectoria se tomó a principios de la década de 1970 y la ingeniería necesaria para lograrlo fue extraordinaria. Las naves tenían que estar diseñadas para operar durante años en el frío extremo y la radiación del sistema solar exterior a miles de millones de millas de la Tierra. Tenían que ser capaces de comunicarse desde esas distancias mediante señales de radio demasiado débiles para que la mayoría de los receptores las detectaran. Tenían que navegar con una precisión que parece casi imposible según los estándares de la tecnología disponible en la década de 1970. Y tenían que hacer todo esto con ordenadores que, según los estándares modernos, apenas tenían capacidad. Voyager 1 llegó a Saturno en noviembre de 1980. Voyager 2 la siguió en agosto de 1981. Las imágenes que enviaron transformaron nuestra comprensión del planeta. Vimos por primera vez la estructura fina de los anillos, los miles de pequeños anillos individuales, las brechas, las ondas y los patrones trenzados del anillo F. Vimos la neblina naranja de Titán y tuvimos por primera vez una verdadera idea de lo densa que era su atmósfera. Vimos la superficie brillante, casi como un espejo, de Encélado, tan reflectante que sugería un mundo joven y geológicamente activo. Vimos los rostros craterizados de Mimas, Dione, Rea y Tetis. Y vimos el propio Saturno de cerca por primera vez, las cimas nubosas con bandas, la escala enorme, los anillos en 3 dimensiones. Las Voyager nos dieron Saturno como un lugar real, no solo como un punto de luz, no solo como un disco en un telescopio, sino como un mundo, pero fueron encuentros breves. Voyager 1 pasó solo unos días en el sistema de Saturno antes de ser lanzada hacia el espacio interestelar. Lo que los científicos realmente querían era una nave que se quedara. Esa nave fue Cassini. Cassini se lanzó en octubre de 1997 y llegó a Saturno en julio de 2004, después de un viaje de casi 7 años y de algo más de 2.000 millones de millas. Para llegar allí, usó asistencias gravitatorias, sobrevuelos cuidadosamente planificados de Venus 2 veces, luego de la Tierra y después de Júpiter. Cada uno aprovechaba el campo gravitatorio del planeta para lanzar la nave más rápido y más lejos hacia el sistema solar exterior. Al llegar, Cassini tuvo que realizar una de las maniobras más precisas de la historia de la exploración espacial. Para entrar en la órbita de Saturno, tenía que reducir drásticamente su velocidad. Encendió su motor principal durante 96 minutos. Un encendido de motor, una oportunidad. Debido a la distancia con la Tierra, no había posibilidad de control en tiempo real. La señal hasta Saturno tarda más de 1 hora en llegar. Para cuando los controladores de la misión pudieran saber si algo había salido mal, la maniobra ya habría terminado hacía tiempo. Cassini tenía que hacerlo sola, siguiendo instrucciones preprogramadas, mientras el equipo en la Tierra esperaba y esperaba. La tensión en el control de misión durante esos 96 minutos es difícil de exagerar. Todo dependía de esa única combustión.
Si el motor funcionaba un poco demasiado tiempo, Cassini reduciría demasiado la velocidad y caería hacia Saturno. Si funcionaba demasiado poco, la nave escaparía de la gravedad de Saturno y saldría disparada hacia el espacio profundo, y 13 años de planificación de la misión se habrían perdido. Funcionó, y lo que siguió fueron 13 años de ciencia extraordinaria. Cassini descubrió los géiseres de Encélado. Cartografió la superficie de Titán en detalle mediante sus instrumentos de radar, atravesando la neblina naranja opaca y revelando lagos, mares, dunas y montañas debajo. Encontró nuevas lunas. Descubrió que los anillos son mucho más dinámicos y complejos de lo que nadie había entendido. Midió la masa de los anillos siguiendo cómo la nave oscilaba en la gravedad de Saturno al pasar cerca del plano de los anillos. Descubrió que los anillos están haciendo llover. Iones de agua canalizándose hacia abajo desde los anillos, siguiendo las líneas del campo magnético de Saturno hasta la atmósfera superior. Midió la duración del día de Saturno con más precisión que nunca. Un problema sorprendentemente difícil, porque Saturno no tiene ninguna característica de superficie sólida que pueda seguirse como punto de referencia. Las emisiones de radio de Saturno, que rotan con el interior profundo y se habían usado como indicador del período de rotación, resultaron variar. Diferentes latitudes de la atmósfera rotan a velocidades diferentes. La rotación del interior profundo, lo que realmente querrías medir para obtener la duración verdadera del día, tuvo que inferirse a partir de sutiles mediciones gravitatorias. El equipo de ciencia gravitatoria de Cassini, usando el seguimiento orbital preciso de la nave, determinó que el interior de Saturno rota en unas 10 horas, 33 minutos y 38 segundos. Un número preciso, hasta cuestión de segundos, determinado siguiendo las diminutas oscilaciones gravitatorias de una nave en órbita alrededor de un planeta a 886 millones de millas de la Tierra. También descubrió que los anillos de Saturno son geológicamente jóvenes. La composición, el brillo y la tasa de acumulación de material oscuro apuntaban todos a un sistema de anillos de no más de unos pocos cientos de millones de años. Esto no era lo que la mayoría de los científicos esperaba. La expectativa había sido que los anillos fueran reliquias antiguas del sistema solar temprano. Cassini mostró que los anillos son más jóvenes que los dinosaurios, un descubrimiento que obligó a replantear de forma fundamental cómo se formó el sistema de anillos y qué significa para la evolución de Saturno como sistema planetario. Luego, en 2016 y 2017, la NASA decidió usar el combustible restante de Cassini para lo que llamaron el gran final. Fue una secuencia de órbitas extraordinarias. En la primera fase, Cassini voló en órbitas que la llevaron cerca del anillo F exterior. En la segunda fase, comenzó una serie de inmersiones a través del espacio entre el borde interior de los anillos y la parte superior de la atmósfera de Saturno. Una brecha de unas 1500 millas de ancho. Ninguna nave espacial había estado jamás allí. Nadie sabía con certeza qué encontraría Cassini. ¿Estaría la brecha llena de polvo y escombros que podrían dañar la nave? ¿Estarían cayendo partículas de los anillos hacia la atmósfera en concentraciones lo bastante altas como para suponer un riesgo? Nadie lo sabía. En la primera inmersión, los controladores de la misión usaron la antena parabólica de Cassini como escudo, apuntándola hacia adelante para proteger los instrumentos de la nave en caso de que la brecha estuviera llena de material peligroso. El equipo contuvo la respiración. Cassini atravesó la zona y sobrevivió, y lo que encontró fue notable. La brecha entre los anillos y el planeta resultó estar relativamente despejada, pero no vacía. Cassini detectó material de los anillos cayendo hacia la atmósfera, moléculas orgánicas complejas, incluidos benceno, propano y otros hidrocarburos, siendo arrastradas desde los anillos hacia la atmósfera superior de Saturno.
La química en esa brecha entre los anillos y el planeta era mucho más compleja de lo que nadie esperaba. Cassini también midió el campo magnético de Saturno a una distancia más cercana que nunca y descubrió que el campo está casi perfectamente alineado con el eje de rotación del planeta, más alineado que cualquier otro campo magnético planetario del sistema solar. Esto es extraño. Para que se genere un campo magnético del modo en que se cree que se genera el de Saturno, mediante la acción de dínamo de un fluido conductor en movimiento, tiene que haber cierta asimetría. Un campo perfectamente alineado no debería funcionar según las teorías actuales. Que el campo de Saturno esté tan precisamente alineado es un enigma que los científicos planetarios todavía intentan resolver. Una hipótesis es que hay una capa de fluido estable y estratificado situada por encima de la región de dínamo de hidrógeno metálico, actuando como un filtro que bloquea los componentes asimétricos del campo magnético antes de que lleguen a la superficie. Solo atraviesa la parte simétrica. Si esto es correcto, el interior de Saturno tiene una estructura que nos oculta la verdadera complejidad de la generación de su campo magnético. La superficie que observamos es una versión filtrada y simplificada de lo que realmente ocurre en las profundidades. Después de 22 inmersiones del gran final, Cassini realizó su maniobra final. El 15 de septiembre de 2017 fue guiada deliberadamente hacia la atmósfera de Saturno. La razón era la protección planetaria. Después de 13 años en el sistema de Saturno, Cassini se estaba quedando sin combustible, sin control preciso. Existía el riesgo de que eventualmente pudiera desviarse y chocar con una de las lunas de Saturno, contaminando potencialmente Encélado o Titán con microbios de la Tierra. Para evitar esa posibilidad, se tomó la decisión de terminar la misión deliberadamente. Cassini entró en la atmósfera de Saturno a unas 70.000 millas por hora. Durante unos 90 segundos, encendió sus propulsores para mantener la antena apuntando hacia la Tierra, transmitiendo datos durante todo el tiempo que pudo. Entonces la atmósfera la superó. Empezó a girar sin control. La fricción comenzó a despedazarla. En cuestión de segundos, desapareció. La última señal tardó 83 minutos en llegar a la Tierra. Cuando la señal se detuvo, la sala de control del laboratorio de propulsión a chorro quedó en silencio. Miembros del equipo de la misión, que habían pasado décadas en el proyecto, lloraron 13 años de ciencia. 133 gigabytes de datos enviados, cientos de artículos científicos publicados, decenas de lunas descubiertas o confirmadas, y al final, la nave cayó en el planeta que había pasado 13 años estudiando. Se convirtió en parte de Saturno. En cierto sentido, Cassini sigue allí, disuelta en la atmósfera de Saturno, comprimida, cayendo cada vez más profundo. Lo que Cassini dejó atrás no son solo datos. Dejó preguntas sobre Encélado y si la vida sobrevive en su océano oculto, sobre Titán y la química que ocurre en sus lagos de metano y en sus costas cubiertas de polvo orgánico, sobre la edad y el origen de los anillos y qué objeto fue destruido para crearlos, sobre el interior profundo de Saturno y la naturaleza exacta del núcleo difuso, sobre el vórtice polar hexagonal y lo que nos dice sobre la física atmosférica en general. Estas no son preguntas retóricas, son áreas activas de investigación y algunas de ellas tendrán respuestas durante nuestra vida. La NASA está desarrollando una misión llamada Dragonfly. Dragonfly es un módulo volador, esencialmente un gran dron de propulsión nuclear diseñado para volar a través de la atmósfera de Titán y aterrizar en múltiples lugares de la superficie, estudiando la química en cada uno. Investigará los tipos de moléculas orgánicas presentes y cómo interactúan con el entorno. Actualmente, el lanzamiento de Dragonfly está previsto para la década de 2030. Científicos e ingenieros
también están desarrollando conceptos para una misión dedicada a Encélado, un orbitador y muestreador de penachos que regresaría a esa diminuta y extraordinaria luna para pasar años analizando el material expulsado de su océano con instrumentos mucho más sofisticados que cualquiera de los que llevaba Cassini. Los límites de detección para aminoácidos, membranas celulares y biofirmas de cualquier tipo serían órdenes de magnitud mejores que los disponibles en 2005, cuando Cassini realizó su primer sobrevuelo del penacho. El próximo capítulo de la ciencia de Saturno se acerca. Lo que sea que vuele después, tardará años en llegar. La distancia es inmensa. El viaje es largo, pero las preguntas son demasiado importantes como para dejarlas sin respuesta. Hay un aspecto más de Saturno que merece atención. No sus tormentas, ni sus anillos, ni sus lunas extraordinarias, ni su interior metálico, sino lo que ha hecho por el resto de nosotros, por la Tierra. Saturno, junto con Júpiter, ha desempeñado un papel protector en la historia del sistema solar. El sistema solar exterior, en el período temprano de formación del sistema solar, era un lugar mucho más violento de lo que es hoy. Había muchos más cometas y asteroides en órbitas caóticas y muy elípticas, trayectorias que los llevaban a cruzar el sistema solar interior de forma regular. La Tierra primitiva fue bombardeada intensamente. Este período, llamado bombardeo intenso tardío, duró hasta hace aproximadamente 3.800 millones de años y moldeó de forma significativa las condiciones tempranas de la Tierra y de los otros planetas interiores. Durante los miles de millones de años que siguieron a ese período, la influencia gravitatoria de Júpiter y Saturno ayudó a limpiar y estabilizar el sistema solar. Los dos gigantes gaseosos actúan como aspiradoras gravitatorias. Su enorme masa significa que los cuerpos pequeños que pasan cerca de ellos son capturados en órbitas estables, expulsados por completo del sistema solar o enviados hacia el Sol. Sin Júpiter y Saturno manteniendo esta influencia gravitatoria durante miles de millones de años, la tasa de grandes impactos en la Tierra probablemente habría sido mucho más alta de lo que ha sido. Algunos investigadores sostienen que la existencia de grandes planetas gigantes, gaseosos en órbitas adecuadas, podría ser un requisito para la estabilidad a largo plazo de un sistema planetario hospitalario para la vida compleja. Un planeta como la Tierra, orbitando en la zona habitable de una estrella, podría necesitar un Saturno en el sistema exterior para ayudar a mantener el vecindario lo bastante estable como para que la vida se desarrolle sin ser interrumpida catastróficamente cada pocos millones de años. Esta idea se debate. Otros investigadores argumentan que la relación es más complicada y que los gigantes gaseosos también han enviado objetos hacia el sistema solar interior en distintos momentos de la historia, no solo lejos de él. La verdad es casi con toda seguridad matizada, pero la conexión es real. Saturno no es solo un espectáculo lejano. Su gravedad ha moldeado la historia de nuestro propio planeta. Forma parte de la historia de la Tierra. Forma parte de nuestra historia. También está la historia de la fuente de calor interna de Saturno. Esto no se comenta mucho, pero es una de las cosas más notables del planeta. Saturno irradia más energía de la que recibe del Sol, aproximadamente 2,5 veces más. Eso significa que Saturno tiene una fuente de calor interna, algo que genera energía en lo profundo del planeta. Y esa energía fluye hacia afuera, impulsando la circulación atmosférica, alimentando los vientos y dando fuerza a las tormentas. ¿Qué es? La hipótesis principal implica un proceso llamado lluvia de helio. En el interior de Saturno hay una región donde la temperatura y la presión son tales que el helio, que se ha mezclado de forma uniforme con el hidrógeno por todo el planeta desde su formación, empieza a condensarse en gotas, de forma similar a como las gotas de agua se forman en una nube.
pero ocurriendo en lo profundo de un planeta. Estas gotas de helio son ligeramente más densas que el hidrógeno que las rodea, así que caen, llueven hacia abajo, hacia el interior más profundo. A medida que caen, liberan energía potencial gravitatoria. Esa energía liberada se convierte en calor. Es una llovizna gravitatoria lenta y continua que está ocurriendo dentro de Saturno ahora mismo, en este mismo momento. Invisible, inaudible, pero real. Gotas de helio cayendo a través de hidrógeno metálico líquido en el interior oscuro y aplastante de un gigante gaseoso, calentando silenciosamente el planeta desde dentro. Este proceso también explica por qué la atmósfera de Saturno está empobrecida en helio en comparación con la de Júpiter. Júpiter es más grande, más caliente internamente, y el proceso de lluvia de helio no ha avanzado tanto. Saturno, al ser más pequeño y algo más frío en sus capas interiores superiores, ha estado lloviendo helio durante más tiempo y una mayor cantidad se ha asentado en el interior profundo durante miles de millones de años. La energía liberada por esta lluvia de helio impulsa todo lo que hay encima. Los vientos ecuatoriales de 1100 millas por hora, las tormentas que rodean el planeta y que se repiten cada pocas décadas, el vórtice polar hexagonal que ha sido estable durante todo el tiempo que hemos podido verlo. Todo ello, en última instancia, impulsado por una lluvia lenta e invisible de helio, condensándose y cayendo a través de un mar de hidrógeno metálico. Una lluvia que ningún instrumento ha observado directamente jamás. Una lluvia inferida por completo a partir de mediciones de la emisión de calor del planeta y de su composición atmosférica. El interior de Saturno la oculta, pero la evidencia está escrita en todo lo que hay arriba. Ahora, piensa en lo que significa todo esto cuando lo juntas. Saturno es un planeta casi 10 veces más ancho que la Tierra. No tiene superficie sólida. Si descendieras en él, caerías indefinidamente a través de capas de nubes y amoníaco, hielo e hidrógeno líquido, a través de una transición hacia hidrógeno metálico que conduce electricidad como un cable hacia un núcleo que quizá no tenga un límite claro en absoluto. Sus vientos soplan a más de 1000 millas por hora y lo han hecho sin interrupción durante 4500 millones de años. Sus tormentas, cuando ocurren, rodean todo el planeta. Su polo norte contiene una estructura atmosférica hexagonal más grande que 2 tierras, estable durante décadas, impulsada por dinámicas que pueden reproducirse en tanques de laboratorio, pero que todavía mantienen preguntas abiertas a escala planetaria. Sus anillos, la característica más reconocible de cualquier planeta del sistema solar, son geológicamente jóvenes, se erosionan constantemente y algún día desaparecerán por completo. Están hechos de partículas de hielo que chocan y se trituran dentro de una estructura tan delgada en relación con su anchura que desafía una comprensión sencilla. Tiene 85 lunas confirmadas. Entre ellas está Titán, un mundo con una atmósfera densa, mares de metano líquido y una química que quizá haya cruzado el umbral hacia algo parecido a la vida. Y Encélado, un mundo diminuto con un océano oculto que expulsa su contenido al espacio, conteniendo todos los ingredientes que asociamos con la vida tal como la conocemos. Su interior contiene hidrógeno metálico, un estado de la materia tan extremo que fue teórico hasta hace poco. Su campo magnético es enorme y está casi perfectamente alineado, algo que, según los modelos actuales, no debería ocurrir. Se calienta desde dentro mediante lluvia de helio. Sus anillos están inclinando el propio planeta a través de una resonancia gravitatoria con Neptuno. Ha contribuido a la estabilidad del sistema solar interior y a las condiciones que permitieron que la vida surgiera en la Tierra. Todo esto es Saturno, el mismo planeta que desde lejos parece un disco dorado con un halo de hielo. El mismo planeta que hizo pensar a Galileo que estaba viendo una estrella triple.
el mismo planeta que la gente ha usado para nombrar un día de la semana. El sábado es el día de Saturno desde hace más de 2000 años, sin que entendiéramos nada de lo que realmente es. Alejarse y mirar Saturno desde una distancia verdadera, desde fuera, tal como lo ves en imágenes de telescopio, es contemplar una de las cosas visualmente más impactantes que produce el sistema solar. Ese disco dorado, con bandas y achatado, esos anillos extendiéndose en un plano casi perfectamente plano, brillantes en el lado iluminado por el sol, ensombrecidos en el otro. Los puntos tenues de sus lunas alineados a lo largo del plano de los anillos como cuentas en un hilo. Parece algo diseñado, como un diagrama de un planeta idealizado dibujado por alguien que quería asegurarse absolutamente de que supieras que estabas mirando algo extraordinario. Pero Saturno no fue diseñado. Se formó a partir de una nube colapsante de gas y polvo hace 4.500 millones de años. El mismo proceso que formó el Sol, que formó la Tierra, que formó cada objeto de este sistema solar. Lo que llegó a ser es un producto de la física, la gravedad atrayendo material, el momento angular conservando la rotación, la composición determinando la densidad, la masa determinando las condiciones del interior, la dinámica orbital dando forma al sistema de anillos durante millones de años. Cada rasgo de Saturno, los vientos, el hexágono, el hidrógeno metálico, los anillos, la diversidad de sus lunas, es el resultado de las mismas leyes físicas fundamentales operando sobre las mismas materias primas que construyeron todo lo demás. No hay ningún ingrediente especial, ninguna excepción a las reglas. Y aún así, el resultado es Saturno. El resultado es el sistema planetario más complejo de nuestro sistema solar fuera de Júpiter. Un sistema que ha sorprendido a cada misión que hemos enviado hasta él. Un sistema que está cambiando activamente, perdiendo material, generando nueva comprensión y produciendo nuevas preguntas más rápido de lo que podemos responder las antiguas. Un planeta que flotaría en el agua, pero que tiene huracanes capaces de empequeñecer continentes. Un planeta que tiene una tormenta con forma de hexágono en su polo norte, activa desde hace al menos 40 años. Un planeta cuyo interior está hecho de metal líquido, derivado del elemento más abundante del universo. Un planeta cuyos anillos son, al mismo tiempo, icónicos y temporales, hermosos y violentos, más jóvenes en su forma actual que los dinosaurios en la Tierra. Un planeta cuyas lunas incluyen un mundo con mares de metano líquido y química orgánica compleja, y otro mundo diminuto cuyo océano oculto expulsa su contenido directamente al espacio. Un planeta que ha ayudado a proteger la Tierra de catástrofes durante miles de millones de años. Un planeta que absorbió la nave espacial que enviamos para estudiarlo. Saturno no da miedo, como da miedo una película de terror. No es malicioso, no tiene intención, no sabe que existimos. Da miedo como da miedo el océano de noche, como da miedo la pared de una montaña, como da miedo un rayo cayendo a 30 metros de distancia. Es el miedo que nace al encontrarte con algo inmenso, poderoso, indiferente y real. Algo que funciona a escalas y bajo reglas que hacen que nuestra experiencia cotidiana parezca pequeña y provisional. Algo que estuvo aquí mucho antes que nosotros y que seguirá aquí, cambiando lentamente, perdiendo sus anillos, remodelando sus lunas, haciendo llover helio hacia su propio interior mucho después de que hayamos desaparecido. Y al final, esa indiferencia es lo que lo hace más aterrador de todo. A Saturno no le importamos, no necesita hacerlo. Simplemente existe, un antiguo y enorme motor de física
que sigue agitándose, envuelto en un anillo temporal de hielo, suspendido en la oscuridad exterior, esperando, no con intención ni paciencia, sino simplemente existiendo, a que la siguiente persona apunte un telescopio hacia él y sienta, aunque sea por un instante, el peso de lo pequeña que es. Hay capas de Saturno, de las que la mayoría de la gente nunca oye hablar, y cada una de ellas se suma a la imagen de un planeta que, al mirarlo más de cerca, es más extraño y más extremo que casi cualquier otra cosa que orbita el Sol. Tomemos Mimas. Mimas es una de las lunas interiores de Saturno. Orbita a una distancia de unas 115.000 millas del centro de Saturno, más cerca de Saturno que cualquiera de las otras lunas principales. Es pequeña, de aproximadamente 250 millas de diámetro, y tiene una característica que la hace reconocible al instante. En uno de sus hemisferios hay un cráter de impacto de unas 88 millas de diámetro, casi un tercio del ancho de la propia Luna. El cráter se llama Herschel, en honor a William Herschel, quien descubrió Mimas en 1789. El cráter es tan grande en relación con Mimas que lo que fuera que impactó contra ella estuvo cerca de destrozar la Luna por completo. El impacto que creó el cráter Herschel debió de ser uno de los acontecimientos más violentos de la historia de Mimas. La onda de choque del impacto atravesó toda la Luna. En el lado opuesto de Mimas, respecto al cráter, hay surcos y fracturas extraños en la superficie, que se cree que son el resultado de esa onda de choque viajando por el interior y convergiendo en el lado contrario. El impacto golpeó con tanta fuerza que dejó marcas al otro lado de la Luna. Y aún así, Mimas sobrevivió. Se mantuvo unida. Continúa orbitando Saturno, llevando esa enorme cicatriz en su rostro. Durante mucho tiempo, se consideró que Mimas era un mundo geológicamente muerto, sin calor interno, sin actividad, solo una bola de hielo maltratada orbitando lentamente Saturno. Pero en 2023, científicos que analizaban datos del largo registro de observaciones de Cassini publicaron un estudio que sugería algo inesperado. Mimas parece oscilar mientras orbita Saturno de una forma que no se explica fácilmente con un interior simplemente sólido. Las oscilaciones son sutiles, pequeñas variaciones en la rapidez con la que Mimas rota en relación con su posición orbital, pero son reales. Y una posible explicación es que Mimas, como Encelado, tenga un océano de agua líquida bajo su superficie helada. Si se confirma, esto sería extraordinario. Mimas no muestra absolutamente ninguna señal superficial de actividad geológica. No hay penachos, no hay rayas de tigre, no hay terreno fresco. Su superficie está muy craterizada, lo que sugiere que no ha sido remodelada en muchísimo tiempo. Y aún así, su interior podría ser líquido. Si Mimas tiene un océano subsuperficial, podría ser el océano más joven del sistema solar, formado recientemente, todavía no lo bastante antiguo como para haber derretido el hielo y cambiado la superficie. Un océano que solo hace poco llegó a existir, oculto bajo una corteza craterizada y de aspecto muerto de hielo antiguo. Esto significaría que los mundos oceánicos, mundos con agua líquida escondida bajo sus superficies, son aún más comunes en el sistema de Saturno de lo que pensábamos. No solo Encélado, con sus géiseres evidentes, sino quizá también Mimas, albergando silenciosamente un océano sin decírnoslo. El sistema solar sigue encontrando formas de sorprendernos. Hay otra luna en la que merece la pena detenerse. Jápeto. Jápeto es una de las lunas más extrañas de Saturno, y las lunas de Saturno tienen el listón muy alto en cuanto a rareza. Jápeto fue descubierto por Giovanni Cassini en 1671, el mismo astrónomo que encontró la brecha en los anillos. Casi de inmediato notó que era extraño. Cuando Jápeto estaba a un lado de Saturno,
podía verlo con claridad. Cuando estaba al otro lado de su órbita, prácticamente desaparecía, demasiado tenue para observarlo. La explicación tardó años en entenderse. Jápeto está bloqueado por marea con Saturno, lo que significa que la misma cara siempre apunta hacia Saturno mientras orbita, y sus dos hemisferios tienen una apariencia dramáticamente diferente. El hemisferio delantero, el que mira en la dirección del movimiento orbital de Jápeto, está cubierto de material extremadamente oscuro, una de las superficies más oscuras del sistema solar, que refleja solo alrededor del 3 al 4% de la luz que recibe. El hemisferio trasero, orientado en la dirección opuesta, está cubierto de hielo de agua brillante y refleja la mayor parte de la luz que le llega. Los dos hemisferios son tan diferentes que Cassini, en el siglo XVII, propuso que Jápeto debía tener un lado oscuro y un lado brillante. Tenía razón, pero la razón no se entendió durante siglos. El hemisferio delantero es oscuro porque, a medida que Jápeto avanza por su órbita, barre material oscuro, polvo y escombros que derivan hacia adentro desde el anillo conocido más exterior de Saturno, el anillo de Febe. El anillo de Febe es un anillo enorme y difuso hecho de material oscuro arrancado de la luna Febe por pequeños impactos. Mientras Jápeto orbita, atraviesa este material. El polvo oscuro se acumula en el hemisferio delantero durante millones de años. Luego, como el material oscuro absorbe la luz solar con más eficiencia que el hielo circundante, las regiones oscuras se calientan durante el largo día de Jápeto. El hielo de esas regiones se sublima, se evapora directamente de sólido a vapor y migra hacia el hemisferio trasero, más frío, donde vuelve a congelarse. Esto crea un bucle de retroalimentación. Las zonas oscuras se vuelven más oscuras a medida que el hielo las abandona. Las zonas brillantes se vuelven más brillantes a medida que el hielo se acumula. Durante millones de años, el contraste entre los dos hemisferios se amplifica de forma dramática. Jápeto se hizo esto a sí mismo. La cara delantera oscura y la cara trasera brillante son el resultado de la acumulación de polvo y de un proceso térmico desbocado que opera en escalas de tiempo geológicas. Pero hay otra característica de Jápeto que no tiene una explicación plenamente satisfactoria. Jápeto tiene una cordillera que recorre casi exactamente su ecuador, una cresta de picos que se extiende durante más de 800 millas, alcanzando alturas de unas 12 millas en algunos lugares. 12 millas de altura, casi el doble de la altura del monte Everest sobre el nivel del mar. Estas montañas se sitúan exactamente sobre el ecuador, dividiendo la luna en hemisferios norte y sur como la costura de una pelota de tenis. ¿De dónde salió esta cresta? Ninguna otra luna del sistema solar tiene nada parecido. Se han propuesto varias hipótesis. Una es que la cresta sea un resto de un antiguo sistema de anillos alrededor del propio Jápeto, material que una vez orbitó en un anillo alrededor de su ecuador y que finalmente cayó sobre la superficie en una franja estrecha. Otra hipótesis es que la cresta sea un vestigio de cuando Jápeto giraba mucho más rápido en el pasado, una forma que la corteza sólida conservó mientras la rotación se ralentizaba. Ninguna explicación resulta completamente satisfactoria. La cresta ecuatorial de Jápeto sigue siendo uno de los verdaderos misterios del sistema de Saturno. Una característica que existe, que podemos medir, que hemos visitado con cámaras y que no entendemos del todo. Saturno hace eso. Cada vez que crees haber explicado todas las rarezas, produce otra. Volvamos un momento a los anillos, porque hay una característica del sistema de anillos que merece más atención de la que suele recibir. Los anillos de Saturno no son simplemente un disco plano de material uniforme orbitando el planeta. Están extraordinariamente estructurados. La nave Cassini, durante sus 13 años en órbita, reveló que los anillos contienen ondas, no ondas metafóricas, sino ondas físicas.
ondas espirales de densidad y ondas de flexión propagándose a través del material de los anillos como ondulaciones en un estanque. Cuando una luna está en resonancia orbital con una región de los anillos, cuando las partículas del anillo y la luna tienen períodos orbitales en una proporción simple, los empujones gravitatorios repetidos de la luna en el mismo punto orbital tiran y empujan de las partículas del anillo de forma coordinada. Esto crea una onda espiral que se enrolla hacia afuera por el anillo como el surco de un disco de vinilo. Miles de estos patrones de ondas atraviesan los anillos de Saturno. Contienen información sobre la distribución de masa en los anillos y sobre las resonancias que los impulsan. Estudiando las longitudes de onda y amplitudes de estas ondas, los científicos han podido medir la masa de regiones individuales de los anillos y limitar la densidad del material. Pero, aún más notable, algunas ondas de los anillos parecen estar impulsadas por oscilaciones dentro del propio Saturno. Igual que los terremotos en la Tierra envían ondas sísmicas propagándose por el interior del planeta, Saturno parece tener oscilaciones internas, ondas dentro del planeta, y esas oscilaciones se acoplan al sistema de anillos mediante la gravedad. Los anillos vibran en respuesta al latido interno de Saturno. Esta técnica, usar los anillos para estudiar el interior de Saturno, se llama sismología de anillos, y ha revelado cosas sobre la estructura interna de Saturno a las que ningún otro método podía acceder. La naturaleza del núcleo difuso, la forma en que diferentes capas del interior rotan a ritmos distintos, el perfil de densidad de la capa de hidrógeno metálico. Todo esto, extraído no de ningún instrumento dentro del planeta. Ningún instrumento podría sobrevivir allí, sino de la medición cuidadosa de patrones de ondas en un disco de partículas de hielo que orbita el planeta desde fuera. Los anillos no son solo una decoración, son un instrumento científico, el sismógrafo gravitatorio más sofisticado jamás construido. Construido no por ningún ingeniero, sino por la propia física durante millones de años. Y Cassini fue la herramienta que usamos para leerlo. Siguiendo las ondas espirales que atraviesan el material de los anillos, los instrumentos de Cassini nos dieron una ventana al interior de un mundo al que ninguna sonda podría llegar jamás. La información estaba codificada en hielo, escrita en el lenguaje de la mecánica orbital y descifrada por científicos en la Tierra. Es una de las mediciones indirectas más elegantes de la historia de la ciencia planetaria. Y todo depende de que los anillos existan, en primer lugar, de que algún objeto, hace cientos de millones de años, se acercara un poco demasiado, de que la gravedad de Saturno desgarrara ese objeto, de que los escombros se extendieran en un disco plano y se trituraran hasta convertirse en la lámina fina y suave de hielo que vemos hoy. La catástrofe que creó los anillos también creó el instrumento que nos está revelando los secretos del interior de Saturno. La violencia, al final, produciendo comprensión, y considera cómo sería volar a través del sistema de anillos, aunque sea solo de forma conceptual. Los anillos principales abarcan unas 170.000 millas de anchura. A la velocidad orbital de las partículas en el anillo A exterior, esas partículas se mueven a unas 38.000 millas por hora. En el borde interior del anillo B, la velocidad ronda las 58.000 millas por hora. Cada partícula del sistema de anillos se mueve a una velocidad diferente, orbitando según las leyes de Kepler. Las partículas más cercanas van más rápido, las más lejanas van más lento. Dentro de los anillos, las colisiones entre partículas ocurren constantemente. El camino libre medio, la distancia media que una partícula recorre antes de golpear otra, varía enormemente según la región de los anillos en la que estés. En el denso anillo B, las colisiones son frecuentes. En la división de Cassini, mucho más raras.
La dinámica de colisiones dentro de los anillos es compleja. Las partículas pueden rebotar entre sí, pegarse o romperse, dependiendo de la velocidad relativa del choque y de la composición y tamaño de las partículas involucradas. En las partes más exteriores del anillo A hay acumulaciones, agregados temporales de partículas de los anillos que se forman y se rompen continuamente bajo la influencia de la autogravedad y las colisiones. Estas acumulaciones pueden medir cientos de pies de diámetro, formándose brevemente antes de ser deshechas por una colisión o por las fuerzas de marea de Saturno, y luego volviendo a formarse en otro lugar. El sistema de anillos no es estático, es dinámico. Está vivo en un sentido físico, agitándose constantemente, evolucionando constantemente, perdiendo material hacia el planeta de abajo y hacia el espacio de arriba, moldeado por decenas de lunas y por oscilaciones procedentes del interior del propio planeta. Es uno de los sistemas físicos más complejos del sistema solar y va a desaparecer. No mañana, no dentro de 1 millón de años, pero desaparecerá. La belleza que ves cuando apuntas un telescopio hacia Saturno esta noche es una belleza prestada de un pasado en el que un objeto, quizá una luna, cometió el error de acercarse demasiado y que poco a poco está siendo devuelta al planeta de abajo. Hay algo más sobre Saturno que pertenece a una conversación sobre por qué es realmente imponente. Es la escala temporal. Saturno lleva ahí 4.500 millones de años. Se formó a partir de la misma nube de gas y polvo que el Sol y todo lo demás en el sistema solar. Pero mientras la Tierra y los otros planetas interiores eran golpeados por impactores, mientras la superficie de la Tierra primitiva era un océano de magma, mientras la vida apenas empezaba a experimentar con química en mares arcaicos poco profundos, Saturno ya era esencialmente lo que es hoy, un gigante gaseoso, rotando en unas 10 horas, probablemente generando ya su hidrógeno metálico y su campo magnético, probablemente formando ya lunas a partir del material que orbitaba a su alrededor, ya enorme, ya indiferente. Saturno era antiguo cuando la primera célula se dividió en la Tierra. Era antiguo cuando la primera vida multicelular evolucionó en los océanos terrestres. Era antiguo cuando los primeros animales se arrastraron hacia tierra firme. Era antiguo cuando creció el primer árbol. Era antiguo cuando el primer humano miró al cielo nocturno y se preguntó qué era aquel punto brillante de luz. Y durante todo eso, durante cada uno de esos miles de millones de años de historia biológica en la Tierra, desde la primera molécula autorreplicante hasta la primera criatura que alguna vez se preguntó por el mundo que la rodeaba, Saturno estuvo allí, rotando, generando sus vientos, lloviendo helio, manteniendo sus lunas en sus órbitas, perdiendo sus anillos segundo a segundo. No notó nada de eso, no registró nada de eso. Simplemente estaba allí haciendo lo que hace un gigante gaseoso, indiferente a si algo, en algún lugar, estaba mirando, preguntándose o escribiendo sobre él. Los babilonios, que fueron los primeros en mantener registros del movimiento de Saturno por el cielo, aquellos astrónomos que construyeron tablillas de arcilla prediciendo su posición años por adelantado, fueron los primeros humanos en prestar atención sostenida y sistemática a este planeta. Eso fue hace aproximadamente 2600 años. Es decir, la humanidad ha estado observando atentamente Saturno durante alrededor del 0,06% de la existencia de Saturno. Durante el otro 99,94% de su historia, Saturno estaba allí y nosotros no. O aún no éramos lo bastante complejos para darnos cuenta, o todavía no teníamos las herramientas para hacer algo útil con esa observación. La historia de nuestra relación con Saturno es una historia de tecnología alcanzando lentamente a la curiosidad.
Primero, el ojo desnudo, siguiendo a un brillante errante por el cielo. Luego, el telescopio revelando los anillos. Luego, las herramientas matemáticas para predecir sus movimientos con precisión. Luego, las naves espaciales para ir realmente hasta allí. Luego, los instrumentos, lo bastante sofisticados como para tomar muestras de los océanos de sus lunas desde dentro. Y ahora, las misiones que se están planeando para volver con mejores herramientas, con instrumentos más precisos, con preguntas que solo los descubrimientos de Cassini hicieron posible plantear. Cada generación ha mirado Saturno con las mejores herramientas disponibles y se ha llevado algo nuevo. Cada generación también se ha llevado nuevas preguntas que sus herramientas no podían responder. Ese patrón no va a terminar. Saturno es lo bastante profundo, lo bastante complejo, lo bastante sorprendente como para que ninguna generación de científicos y naves espaciales vaya a agotarlo. Seguirá produciendo nuevos descubrimientos mucho después de que las personas que hoy leen sobre él hayan desaparecido. Y eso es, en cierto modo, una de las cosas más reconfortantes de Saturno. Es inagotable. Sea lo que sea que encontremos, habrá más, y estará allí esperando, no con ninguna intención, sino simplemente existiendo, a la siguiente pregunta que seamos capaces de hacer. Cuando el Sol se convierta en una gigante roja y se expanda hasta engullir los planetas interiores, Saturno seguirá allí, más lejos del nuevo límite del Sol expandido, posiblemente todavía con algunas de sus lunas intactas, todavía girando, todavía lloviendo helio hacia su propio interior. Nadie estará allí para verlo, pero Saturno no lo notará. Simplemente será. Ese tipo de escala temporal, ese tipo de permanencia, forma parte de lo que hace que Saturno sea tan difícil de asimilar por completo. Nosotros existimos durante un instante. Las tormentas de Saturno existen durante meses. Sus anillos existen durante cientos de millones de años. El planeta en sí ha existido durante 4.500 millones de años y existirá miles de millones más. Cada vez que lo miras, estás mirando algo que ha estado ahí desde antes de que existiera cualquier forma de vida en la Tierra y seguirá ahí mucho después de que el último ser vivo de la Tierra haya desaparecido. Eso no es aterrador de una forma visceral. Es aterrador de la forma en que dan miedo las verdades realmente profundas sobre el universo. Cambia tu sentido de la proporción. Te obliga a verte no como el centro de las cosas, sino como un visitante breve y menor. Y Saturno, brillando dorado en el cielo nocturno, quizás sea el recordatorio más hermoso y más confrontador que ofrece el sistema solar. Hablemos de la magnetosfera de Saturno, porque es un entorno extraordinario por derecho propio. La Tierra tiene una magnetosfera, una región del espacio donde el campo magnético terrestre domina el comportamiento de las partículas cargadas. La magnetosfera desvía el viento solar, la corriente continua de partículas cargadas que sopla hacia afuera desde el Sol. Sin ella, el viento solar erosionaría de forma constante la atmósfera terrestre a escalas de tiempo geológicas. Saturno también tiene una magnetosfera y es enorme. El campo magnético de Saturno es unas 578 veces más fuerte que el de la Tierra en la superficie. La magnetosfera que crea se extiende unos 65 radios de Saturno, alrededor de 2,4 millones de millas, hacia el Sol en el lado iluminado. En el lado opuesto, lejos del Sol, se extiende todavía más, decenas de millones de millas, formando una larga cola en el viento solar, como la estela detrás de un barco. Dentro de esta magnetosfera, las partículas cargadas quedan atrapadas. Protones y electrones giran en espiral a lo largo de las líneas del campo magnético, rebotando de un lado a otro entre los polos magnéticos norte
y sur. Estas partículas atrapadas forman cinturones de radiación, anillos de radiación de alta energía que rodean Saturno, análogos a los cinturones de Van Allen de la Tierra, pero mucho más intensos en algunas regiones. Los anillos interactúan con estos cinturones de radiación de una forma compleja. Las partículas de los anillos absorben algunas de las partículas de alta energía, limpiando zonas en los cinturones de radiación. A la inversa, la radiación de alta energía descompone la química superficial de las partículas de los anillos, contribuyendo a su oscurecimiento con el tiempo. La magnetosfera también se alimenta del material procedente de las lunas de Saturno, especialmente de Encélado. Los penachos de Encélado liberan vapor de agua y partículas de hielo al espacio, y gran parte de este material es ionizado por la radiación ultravioleta solar y queda atrapado en el campo magnético de Saturno. Forma un vasto toro de plasma, un anillo de partículas cargadas que orbita Saturno aproximadamente a la distancia orbital de Encélado. Este toro de plasma se extiende hacia afuera y se convierte en parte de la magnetosfera de Saturno. Encélado, una luna diminuta de unas 300 millas de diámetro, es una de las fuentes principales de material para el enorme entorno magnetosférico de Saturno. Las interacciones entre el toro de plasma y el campo magnético de Saturno generan corrientes eléctricas complejas que fluyen entre las lunas y la atmósfera superior del planeta. Cassini cartografió estos sistemas de corrientes en detalle. Producen auroras, cortinas ondulantes de luz cerca de los polos de Saturno, donde las corrientes inyectan energía en la atmósfera superior. Las auroras de Saturno son principalmente ultravioletas e infrarrojas, en su mayoría fuera del espectro visible, pero son reales, brillantes y complejas. Pulsan y cambian con la dinámica de la magnetosfera. Cuando el viento solar se intensifica durante períodos de gran actividad solar, las auroras responden, brillando más, desplazándose a latitudes más altas y cambiando su estructura. Los polos de Saturno nunca están tranquilos. La magnetosfera está siendo perturbada constantemente por el viento solar, por el material de los penachos de Encélado y por las corrientes eléctricas de las lunas. Las auroras son la firma visible de toda esa actividad en la frontera entre la magnetosfera y la atmósfera. Otra cosa que hace la magnetosfera de Saturno, y que no se aprecia demasiado, es proteger las lunas dentro de ella. Las lunas interiores, Mimas, Encélado, Tetis, Dione y Rea, orbitan todas dentro de la magnetosfera de Saturno. Están protegidas del impacto directo del viento solar. El viento solar nunca llega hasta ellas. En cambio, existen en un entorno de plasma relativamente estable dominado por el campo magnético de Saturno y por las partículas procedentes de los penachos de Encélado. Esto tiene implicaciones para la habitabilidad. Si Encélado tiene vida en su océano, esa vida está doblemente protegida por la corteza de hielo sobre el océano y por la magnetosfera de Saturno sobre la superficie.